Espejo Urbano. Vamos a comenzar nuestro programa hablando sobre salud. Los lunes nosotros nos enfocamos por la mayoría de las veces en un tema de salud y justamente hoy queremos abordar una temática que ha sido relevante durante este mes, sobre todo porque este sábado se celebró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Es importante para nosotros conversarlo. ¿Por qué? Porque se puede tratar a partir de la prevención. Este tema es relevante también porque lo podemos conocer a través de historias que tal vez haya cercanas a ustedes, a algún familiar que ha estado familiarizado con una situación de este tipo y que podría servir tal vez para proponerle una vida mucho más activa en términos de visitas al médico, de conocer su propio cuerpo y de trabajar en la prevención. Y para eso nosotros vamos a conversar hoy con la doctora Carol Moreno. Ella es especialista en oncología clínica, tiene más de 13 años de experiencia en el manejo de cáncer con enfoque de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento sistémico del cáncer. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla en nuestro programa. Buenas tardes con todos, un gusto estar aquí hablando en este espacio de salud de una enfermedad bastante prevalente en nuestro país, como bien lo has mencionado, y que se puede abordar desde la prevención, algo que cuando hablamos de cáncer hay estrategias de prevención, pero nada tan exitosa como el modelo que aplicamos para evitar el cáncer de cuello uterino. No obstante, vemos que la realidad en nuestro país es lamentable porque aun cuando se puede prevenir y se puede tratar mucho tiempo antes de que el cáncer se desarrolle, es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres ecuatorianas, de tal manera que hay una estrategia global y hoy, aprovechando que este mes, este pasado 26 de marzo, se conmemoró la lucha contra el cáncer de cuello uterino, vale la pena mencionarlo. Totalmente. ¿Qué tal si nosotros conocemos, digamos, nuestra audiencia nos ayuda a que conozcamos un poco más sobre esta zona, sobre este tipo de cáncer, antes de conocer tal vez sus síntomas, pero poco entrar en contexto sobre el cáncer de cérvix o de cuello uterino? Por supuesto, cuando hablamos nosotros de la prevención, necesitamos hablar desde varias aristas. Primero, y un mensaje muy importante, es de que es uno de los cánceres, o tal vez el único, que tiene una vacuna para evitar el cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué este cáncer particularmente tiene una estrategia tan exitosa? Es debido a que el causante del cáncer de cuello uterino es un virus que es endémico, que el 80% de la población puede tener algún tipo del virus del papiloma humano, que son más de 200 y que nos contagiamos de diversas maneras. Pero cuando hablamos de cuello uterino, estamos hablando de un grupo de este virus del papiloma humano que cuando se contagia por vía sexual, se aloja en la parte inicial del útero, que es lo que llamamos cuello uterino. Y ahí vive cómodamente inflamando en forma crónica durante mucho tiempo, causando daños progresivos, lentos, pero acumulativos. Y en un lapso de 10 a 15 años es capaz de ocasionar un cáncer que obviamente luego tiene que ser tratado de una forma un poco más agresiva. Bien, siempre relacionamos el cáncer de cuello uterino, por supuesto, con las mujeres, aunque sabemos de todas maneras que es un cáncer que está vinculado con la actividad sexual. ¿Habría mitos, digamos, y verdades que tal vez podamos abordar con respecto a este tema? Justamente, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, pensamos que eso solo impacta a las mujeres y eso es un mito que tiene que ser aclarado. Obviamente, al saber de que es una enfermedad que se contagia o el virus se contagia por contacto sexual, tenemos portadores y los portadores son toda la población, hombres y mujeres. Lo que pasa es que el virus tiene mayor afinidad por el tracto genital femenino. Sin embargo, debo aclarar, porque también los hombres se sienten como muy lejanos al tema del cáncer de cuello uterino, es un cáncer que, si se contagia de un subtipo específico, puede ocasionar cáncer genital en el hombre, el cual no es tan frecuente como el cáncer de cuello uterino, pero que obviamente tienen un mismo sistema de ataque, un mismo causal y obviamente una misma estrategia de prevención. De ahí que, por ejemplo, la vacunación contra el virus del papiloma humano, que es la estrategia que se está promoviendo desde la Organización Mundial de la Salud, involucra
e invita a que en los países se formen estrategias de vacunación agresivos que incluyan niñas y niños desde los 9 años de edad hasta los 15. Esta es la población más beneficiada de la vacunación, niñas y niños a partir de los 9 años de edad. ¿Qué pasa si hay jóvenes que se aplican la vacuna después de los 15 años? Que entiendo que sí ha habido casos. Efectivamente, por los estudios clínicos de la vacuna se empezó a investigar qué pasa ya con las mujeres adultas y los hombres adultos que ya han iniciado su contacto sexual y que probablemente estuvieron en contacto con algún subtipo de estos virus. Lo importante es evaluar primero en una mujer adulta que tenga su chequeo ginecológico habitual y que se vea cuál es el estado del cuello uterino. De tal manera que si la mujer no está infectada por el virus específico que causa el cáncer de cuello uterino, puede beneficiarse de la vacuna. Y de hecho, hay lesiones que ya han comenzado a desarrollarse por el virus. Se trata la infección por el virus, se controla la lesión y en algunos casos la vacuna se coloca como preventivo de que esas lesiones desarrollen un cáncer a futuro, porque el cáncer en este caso en particular va desde lesiones premalignas hasta desarrollar un cáncer en un periodo mayor a 10 años, de tal manera que nos da chance de actuar. Muy bien. ¿Este es un cáncer que tiene síntomas en particular o son síntomas tal vez silenciosos en las etapas iniciales? ¿Cómo podríamos identificarlo? Justamente uno de los causantes de que las mujeres lleguen con un cáncer muy avanzado y que mueran por este cáncer, pese a que hay tratamiento, es el hecho de que el virus cuando está contagiando el cuello uterino no causa ninguna sintomatología. Por eso es la invitación a que las mujeres acudan a su chequeo ginecológico y cuando hacen la toma de muestra para hacer el famoso Papa Nicolau, ahí se pueden encontrar al microscopio en esa muestra cambios que sugieran la infección del virus y test específicos para encontrar el virus. Y en esa fase es donde podemos actuar. Ahí no hay síntomas, ninguno. Cuando ya una mujer llega con los síntomas que suelen ser un sangrado inusual fuera del periodo de la menstruación o mujeres que ya están en la menopausia empiezan con un sangrado, dolor pélvico, dolor en el abdomen bajo, dolor durante las relaciones sexuales, secreción inusual, probablemente estemos hablando ya de un cáncer de cuello uterino avanzado en donde tenemos que plantear las estrategias adecuadas para cada etapa de la enfermedad. Doctora, precisamente hace, digamos, en el lapso de los últimos 30 días, tuve un caso muy cercano de una persona, digamos, vamos a llamarle Ana a esta persona, y Ana se hizo su Papa Nicolau regular, que todos los años se lo hace. En el último examen que se hizo, el doctor le dijo, necesito hablar con usted, vamos a reunirnos porque he encontrado algo. Lo que encontró fue células precancerígenas. Inmediatamente después le hicieron entonces los exámenes pertinentes para poder hacerle una biopsia y comprender si ahí había una afectación mayor. Posterior a eso, lo que decidieron hacer fue una histerectomía parcial, no total, ¿no? Para evitar que estas células se regaran, se difuminaran. Mi conclusión, por ser alguien de la familia y conversándolo con ella también, fue: lo que te salvó fue tu prevención. Lo que te salvó fue que todos los años vas al ginecólogo y todos los años te hacen el Papa Nicolau o la citología, como sea que lo quieran llamar. Y en efecto, esa fue una conclusión increíble y maravillosa para la familia, ¿no? Entender que una persona que no tenía síntomas, que no había ni un solo síntoma, pudo prevenir un cáncer, porque las células precancerígenas ya no están ahí. Me gustaría que usted nos contara, si puede, doctora, cuáles serían los tiempos favorables o los tiempos necesarios para que nosotras las mujeres tengamos un chequeo sano, digamos, un chequeo en el cual digamos, bueno, si tal vez ha pasado tanto tiempo, puede ser que no esté contagiado, pero si pasan 2 o 3 años, puede ser que el virus ya empiece a trabajar silenciosamente. Muy válido, y el caso que nos comentas es súper ilustrativo para poner como ejemplo el beneficio de realizar controles médicos rutinarios con el ginecólogo, que realmente es el médico de base de las mujeres.
considerando que en Ecuador el 55% de los casos de cáncer se dan en mujeres y los dos cánceres más frecuentes son, en orden de prioridad, cáncer de mama y en segundo lugar el cáncer de cuello uterino. La recomendación para todas las mujeres que nos escuchan es ir a un control ginecológico rutinario cada año, donde el ginecólogo evalúe nuestro estado del cuello uterino, evalúe nuestra función hormonal, evalúe nuestras mamas. Eso es el mejor regalo que podemos dar desde el punto de vista de educación en salud para la población. Y aquí, yendo al caso puntual, es verdad, cuando hay una lesión precancerígena en el cuello uterino, significa de que hay invasión por un virus, potencialmente de la especie o del subtipo que causa un cáncer de cuello uterino, y hay una etapa en que se denomina lesión premaligna en etapa 1, en etapa 2 y hasta etapa 3 antes de llegar a un cáncer. Mira que el virus, pese a lo agresivo que es, nos da un periodo de latencia, un periodo de acción para poder hacer todo para prevenir. En el caso puntual del paciente que me comentas, realmente el hacer una histerectomía parcial, sacar la porción del útero afectada, ayudó y de hecho curó y previno el desarrollo de esta lesión precancerígena hasta un cáncer. Pero obviamente cuando educamos intentamos que esto no llegara a suceder y por eso es que impulsamos el uso de vacunas para que el virus no tenga la oportunidad de invadir nuestro cuerpo y desarrollar ni siquiera las lesiones premalignas. Y existen vacunas que nos dan la protección hasta contra 9 cepas diferentes y nos dan una protección global mayor al 90% de infectarnos por el virus del papiloma humano, que es la vacuna nonavalente. Una mujer vacunada versus una no vacunada, ¿qué porcentaje tiene de adquirir el virus o de no adquirirlo? El virus lo podemos adquirir en cualquier momento, ya que si tenemos contacto sexual con una persona portadora del virus, podemos contagiarnos en la primera relación sexual. De ahí el tema de la educación sexual y el sexo seguro es un tema que va de la mano con temas de prevención. Aun cuando una mujer se vacune, obviamente va a tener mayor protección de no permitir que un virus le contagien durante la relación sexual, porque no es que la vacuna evita que te contagies. Tú lo contraes, te lo pasan en una relación sexual, pero tu cuerpo es capaz, a través de la vacuna, de crear ese sistema de defensa y destrucción del virus. Así es como funcionan las vacunas. Y obviamente vas a estar en mayor cuidado y prevención que una mujer no vacunada. No obstante, toda mujer no vacunada y no vacunada debe someterse al chequeo con Papa Nicolau y test de papilomavirus cada 3 años o hasta cada 5, dependiendo del caso. Conozco algunas mujeres que dejan pasar 5, 6, hasta 7 años sin visitar al ginecólogo. ¿Cuáles son los riesgos, doctora, de que uno tenga un estilo de vida de esa manera? Definitivamente el riesgo lo asumimos cuando dejamos de hacer los controles preventivos. A veces hay lesiones sutiles que empiezan y si no son chequeadas puntualmente, digamos que el Papa Nicolau por rutina se debería hacer cada 3 años, siempre y cuando el examen determine de que está todo bien, que no hay lesiones premalignas por el virus. Y hay mujeres que se descuidan, hay mujeres que dicen, bueno, yo no tengo riesgo, tengo mi rutina, he ido al médico y estoy sana, y no vuelven sino en 10 años. Si hubo una lesión preestablecida, es probable que en 10 años vayamos y recibamos una muy mala noticia cuando vuelvan a hacer un examen del cuello uterino y vean probablemente lesiones ya denominadas cáncer. Sí, yo pienso que esto que estamos hablando es muy, muy importante y muchas veces cae como en la repetición, cae como en la teoría. Y solo cuando se tiene un caso cercano es que uno se da cuenta que son hechos y que de verdad en la práctica hay que llegar anticipadamente a una prevención y un diagnóstico. Doctora, ¿cuándo sería entonces idóneo que las personas se empiecen a vacunar? Repítanos las etapas, también tal vez hacer énfasis en que la vacuna no es solamente en niñas, sino también en niños, para poder que cualquier persona que haya llegado un poco tarde a nuestra entrevista reciba esa información de manera prioritaria, ¿no? Justamente, la recomendación que le realiza la Organización Mundial de la Salud es realizar la vacunación contra el virus del papiloma humano en niños y niñas a partir de los 9 años de edad hasta los 15 años de edad. Ese periodo se escoge porque asumimos que en ese periodo no ha habido contacto con el virus, no ha habido el inicio de la vida sexual activa.
ahí es donde es más seguro colocarla y por eso la estrategia es esa recomendación y es lo que tenemos que ir a conversar en familia y evaluar el llevar a nuestros hijos a vacunarlos, porque eso es un gran regalo, es una prevención sanitaria importante en un cáncer que puede afectar tanto a niños como niñas por el virus que desarrolla cáncer genital. Y por otro lado, el tema de la vacunación es segura, porque es una pregunta también frecuente, que con todo este tema de las vacunas, una vacuna segura que ya se va usando por varias décadas y da una protección sobre el 90%. El número de dosis que se coloca es una dosis inicial, que lo ponemos como mes 0, y la segunda dosis se coloca a los 6 meses. Y con esto damos una protección de por vida. No requieren una revacunación a futuro. Cuando las personas tienen más de 15 años, se recomienda 3 dosis que se colocan al mes 0, a los 2 meses y a los 6 meses. Esto también es una vacunación de por vida. Muy bien, doctora. Por aquí una oyente me dice, pensaba que el Papá Nicolau era cada año. Usted mencionó que cada 3. Sí, efectivamente. Hay mucho mensaje de que el Papá Nicolau se lo haga cada año. Pero a la vida real, realmente se ha demostrado que si una mujer se hace un Papa Nicolau y el Papa Nicolau descarta cambios celulares, no hay un tema inflamatorio o infeccioso que el ginecólogo deba continuar en observación, se recomienda cada 3 años, siempre y cuando se cumpla. De hecho, hay un examen que se realiza en la misma muestra del Papa Nicolau y lo que hace es una prueba molecular para detectar el virus. Y si se descarta también la presencia del virus, se recomienda que esos 2 exámenes se vuelvan a repetir en 5 años. Yo quiero apegarme a las guías internacionales que esto es lo que dicen, pero no nos confiemos porque siempre el chequeo ginecológico y la valoración integral de la mujer sí se recomienda cada año. Entonces, no nos confundamos porque a veces nos relajamos y acudimos muy tarde y no es el mensaje es control médico cada año por un tema de valoración general holística de la mujer y el Papa Nicolau cada 3 años siempre y cuando el Papa Nicolau venga casi que perfecto. Muy valiosa la aclaración, doctora. Muchísimas gracias. Estamos conversando con la doctora Carol Moreno. Ella es especialista en oncología clínica y nuestro tema de hoy tiene que ver con la conmemoración del 26 de marzo, que fue el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Muchas gracias por su aporte el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Linda tarde.